Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Poder en Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, señora Valerio, la verdad es que hoy nos queda una cosa clara después de escuchar al compañero Campuzano del PDECAT. Y es que durante estos meses la excusa del PDECAT resultó ser falsa, a palabras de lo que el señor Campuzano nos ha dicho. Pero comienzo esta intervención señalando que ustedes nos quieren hacer, ¿no?, creer a la ciudadanía española que una cosa es poder y otra es querer, ¿no? Lo que nos vienen a decir ustedes es que nos traen este Real Decreto absolutamente menguante y que no han podido derogar la reforma laboral ni la reforma de pensiones, pues porque es que querían, pero es que no podían. Pues no, señora Valerio, se ha demostrado claramente una cosa, y es que el Partido Socialista deroga leyes cuando hace mítines y cuando está en campaña electoral. Cuando después pasa al Gobierno y a la vida real, la vida se impone y la COE manda su criterio y, desde luego, los que mandan de verdad, que son los poderes económicos, les dicen a ustedes lo que hay que hacer. Vamos a hablar de esta medida concreta después de lo que hay que hacer justamente cuando hablemos del registro de jornada. Por tanto, desde luego, no es que no puedan derogar la reforma laboral. Han tenido tiempo sobrado. Han tenido tiempo, es que Señorías, no quieren hacerlo. Guarden Son silencio, otros por favor. los intereses que se han impuesto a sus propias voluntades. Y lo que ha pasado, señora ministra, es que nos traen hoy aquí ustedes un sucedáneo. Un sucedáneo de mala calidad, además, si se me permite el sucedáneo, señora ministra. Un sucedáneo porque lo que hace este Real Decreto Ley es dejar completamente intactas las normas laborales que han destrozado el mercado laboral y, además, bueno, normas que son absolutamente lesivas para los trabajadores y las trabajadoras. De manera que ustedes las van a dejar completamente brillantes, relucientes a las normas del Partido Popular y las suyas propias, insisto, que han precarizado el mercado de trabajo, para, obviamente, no modificar sobre ellas ni siquiera una coma. Le voy a poner 3 ejemplos rápidos. Primero, en la preferencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa. Queda intacto. ¿Sabe lo que va a pasar gracias a ustedes y a este Real Decreto ahora? Que las Kellys de nuestro país van a seguir automedicándose. Esta es la vida real, señora ministra. ¿Sabe lo que le va a pasar a un guardia jurado cualquiera de nuestro país, por poner un ejemplo? Bueno, pues va a ver cómo su vida sigue exactamente empobrecida, que es lo que han conseguido consumar las 2 reformas laborales, la del Partido Popular y también las suyas. ¿Saben también otro ejemplo que les vamos a poner? La ultraactividad de los convenios. Fíjese, ministra, lo que ha pasado. La macroeléctrica Endesa, que hace lo que le da la gana, incumpliendo, ¿no?, el convenio colectivo y las normas que rigen sobre él. Bueno, pues ustedes se van, obviamente, sin modificar la ultraactividad de los convenios colectivos. De manera risueña y alegre, ustedes plantean esto a los españolas y las españolas. Y me ha gustado mucho escuchar al señor Campuzano porque el artículo 42 queda niquelado, brillante, tal y como lo dejó el Partido Popular. Y hemos conocido, efectivamente, que ustedes prefieren que las grandes multinacionales, que son las que mandan, pongan las normas. Y las normas son, bajo la excusa que nos hemos enterado del PDECAT, las normas son, efectivamente, que ellas van a seguir especulando con la vida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, porque ustedes se van de aquí sin mover ni una coma. Y, si me permiten, además de sucedáneo, su norma provoca sonrojo. Que ustedes tilden, y usted lo ha dicho literalmente, esta norma como herramienta de lucha, leo literal, le tomé literalmente la expresión, de lucha contra la precariedad laboral, da bochorno. Yo no sé si usted ayer ha escuchado a los secretarios generales de Comisiones Obreras de UGT. Yo sí, estaba allí. Desde luego, da bochorno que usted afirme lo que acaba de afirmar. Y vamos a hablar de la precariedad. En primer lugar, que ustedes, después de haber pactado con nuestro grupo la eliminación de las bonificaciones a la Seguridad Social, por ser, como dice el Banco de España, que no es susceptible ni sospechoso de ser un organismo revolucionario, un peso muerto en la economía, y pactarlo con nosotros, ustedes con esta norma lo que hacen es más regalos para los empresarios. Y además con una tesis, ustedes, no sé, de buenismo económico, no sé cómo tildarlo, lo que están haciendo. Nos quieren decir que van a crear
empleo y van a atacar la precariedad dándole dinerito fresquito con la seguridad social, además, con la seguridad social a los empresarios de nuestro país. Desde luego, yo no sé, ministra, si usted conoce desde el año 92, si ha examinado durante más de 35 años de bipartidismo cuáles han sido las políticas de fomento de empleo en nuestro país. Nefastas. Entregas y entregas a razón de más de 3.500 millones de euros en bonificaciones al año de la seguridad social a los empresarios y que no crean ningún puesto de trabajo. Y usted trae un decreto en el que, supongo que a modo de despedida, le hace un regalito, efectivamente, nuevamente a la COE y a las patronales. Y además, la bonificación, ministra, es, después de escuchar a Octavio Granado y a todo su gobierno, en función de quién hable, no se pueden revalorizar las pensiones porque está en quiebra, pero le metemos un agujero absoluto gordísimo con más bonificaciones, incluso para fomentar en su Real Decreto el tiempo parcial, lo que no se había atrevido ni siquiera el Partido Popular. Y lo más grave, ministra, es que usted bonifica, es decir, le da dinero de la Seguridad Social a los empresarios porque cumplan la ley. Porque le hago una pregunta, ¿transformar un fijo discontinuo en un contrato indefinido, esto no es cumplir la ley? Le hago una pregunta sencilla. O le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando se pretende blanquear una parte del trabajo no declarado en la hostelería, esto no es cumplir la ley, señora ministra. Tenemos que hacerles un regalo, bonificarlos para que los empresarios en este país de una puñetera vez cumplan con la ley. Pues desde luego, ministra, no estamos de acuerdo y además han incumplido ya no el acuerdo con esta organización y con este grupo que tiene poca importancia, sino con los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos de clase de este país. Y vayamos a la modificación del 34.7, 34.9, ministra. Aquí es donde se les ha visto claro de qué lado están, no hay duda ninguna. No me extraña cuando escuché yo en un medio de comunicación a primera hora, después de publicar su Real Decreto, que el presidente de la patronal aplaudiera con las orejas, si se me permite la expresión, porque no me extraña que fuera así. El registro de jornada que ustedes hacen, señora ministra, no es que sea timorato. No es que sea timorato, es que es justamente lo que quería la patronal. Es un registro de jornada que nos dice dos cosas. Primero, se garantizará que se crea un registro de jornada, eso sí, ¿cómo? Con la negociación colectiva, reproduzco las palabras de Pepe Álvarez y Unai Sordo ayer. Vamos a hacer un balance dentro de un año, señora ministra. Lo vamos a hacer usted y yo y veremos cuál es el resultado. Y dos, hombre, lo que quería la patronal española con muchísima alegría, que la decisión sea del empresario. Pues claro, ministra, pero es que el problema es que para que el registro opere, para controlar las horas extras, esas a razón de 3 millones de horas extras que los españolas y las españolas trabajan gratis en nuestro país a la semana, lo que es evidente es que tiene que garantizar dos cosas. Una, el derecho de información de los trabajadores y trabajadoras que puedan saber con riguroso control cuántas horas hacen cada día y, hombre, por lo menos respetar a los representantes colectivos de los trabajadores y trabajadoras, que también puedan acceder. Este es un registro opaco. Digo más, ministra, a consultas que hemos formulado a especialistas de derecho laboral, dudan que incluso formalmente cumplan con el derecho de la UE respecto de este registro de jornada. Pero insisto, aquí es donde se les ha visto sin rubor de qué manera se han colocado ustedes, sin rubor, del lado de la COE. Esto es lo que quería la COE, es lo que querían las grandes multinacionales y esto es lo que tiene, por desgracia, nuestro país. Dejan claro de qué lado están. Y para finalizar, señora ministra, termino ya, vamos a apoyar este Real Decreto por una cosa. Por la gente que no tiene nada que llevarse a la boca y está en desempleo, por el subsidio de desempleo. Si no fuera por esa razón, ministra, no convalidaríamos este Real Decreto. Por esta razón, porque somos gente que venimos aquí a defender a los de abajo y a las de abajo, porque somos gente responsable, vamos a convalidar este Real Decreto. Pero termino, ministra. Se van como han venido, dejando a los trabajadores y trabajadoras a la intemperie. Y su relato de que quieren y no pueden no es real. Pueden y no quieren, porque tienen atadas las manos de pies y manos completamente con la banca y con los que mandan en este país, que se llama COE y otros poderes, obviamente, que todos conocemos. Nos queda claro también que cuando el presidente del Gobierno se reunió con el IBEX 35 muy recientemente, en enero de este año, nos queda claro también cuáles fueron sus compromisos. Pero ustedes se van como han venido. No quieren, pueden y dejan a la clase trabajadora a la intemperie.
Muchas